Vamos a hablar de la melatonina. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, ¿verdad? Que uno a veces tiene tanto sueño que no se puede dormir, no sé por qué razón. Ahora le vamos a preguntar a la doctora Estrada, ¿verdad? ¿Por qué nos pasa eso? Uno se está cayendo del sueño y aún así no logra conciliar, ¿verdad? El sueño. Das vuelta, vas y te bañas, pones velas aromáticas, haces miles de cosas, pones música relajante y aún así no logras dormirte. Es prácticamente una misión imposible. Si a usted le ha sucedido esto, es posible que haya escuchado hablar de la melatonina. La melatonina es una hormona que nuestro cuerpo produce naturalmente y que tiene un papel muy importante en esto del sueño. Pero bueno, con el paso del tiempo, con la edad, esta hormona deja de generarse y entonces llega el insomnio en algunos casos. Hay suplementos de melatonina que uno podría tomar para tratar de ayudarse un poquito. Y de eso vamos a hablar, de los suplementos, de cuáles son sus usos correctos, de cuáles son sus riesgos, si es que existen, ¿verdad? Que también ahora se lo vamos a preguntar a la doctora. Así que quiero invitarles a que si tienen alguna duda con respecto al tema, nos la hagan saber a través del Facebook del programa, si la quieren hacer por escrito, o a través del 6087-7777, que es el número de WhatsApp que ya ustedes conocen, donde pueden mandar su pregunta en video. Nos dicen quiénes son y dónde están y cuál es la pregunta para la doctora Estrada, que aquí se las presento. Buen día. Buen día, Randall. Un placer. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, por dicha? Y saludos a todos en casa también. Bueno, igual. ¿Por qué no nos explica la melatonina desde el punto de vista de la hormona que todos tenemos, ¿verdad? ¿Qué es y por qué la vamos perdiendo con el paso de los años? Bueno, la melatonina, como ya lo dijiste claramente, es una hormona que produce nuestro cerebro, específicamente en una glándula muy chiquitita que tiene una forma como de piquito de pino y se llama la glándula pineal. Resulta que la glándula pineal a lo largo del día, porque para esto es que existe, o sea, parte de lo que nos regula es la luz del día, que de eso vamos a hablar ampliamente hoy. La glándula pineal empieza a producir o a sintetizar melatonina y la reserva para ser liberada en la noche. Entonces, cuando viene la oscuridad, la glándula pineal libera la melatonina y la melatonina es la hormona encargada de decirle a nuestro cuerpo que ya es de noche y que se acerca la hora de dormir. Ahora, todos produciendo la misma cantidad de melatonina. Bueno, la melatonina empezamos a producirla prácticamente desde que estamos intraútero, o sea, desde que somos unos fetos, ¿verdad? Sin embargo, no es hasta aproximadamente el tercer mes o la 12ª semana después de haber nacido que la melatonina se empieza a liberar y a empezar a ejercer esa función en nuestro organismo de marcar de alguna forma ritmos biológicos como tal. Posteriormente, en la edad, digamos, ¿qué les puedo decir? Como en la edad escolar y en la edad prepúber es cuando la melatonina va a alcanzar los niveles máximos de producción y de liberación. Y posteriormente hace una caída durante la adolescencia y luego empieza a disminuir aproximadamente de un 5 a un 10% cada década. Es por esto que ya en los adultos mayores, después de los 55, 60 años, no estoy diciendo que el adulto mayor es de 55, me refiero a que se ha comprobado que después de los 55 años empieza un descenso más significativo o más sensible y por ende empieza a haber ya algunos aspectos de disregulación que normalmente la melatonina se encarga de esto, entre ellos el sueño. No solo eso regula la melatonina, pero entre ellos los ritmos del sueño y la vigilia. Doctora, ¿y hay algunos alimentos que pudiéramos consumir que nos ayudarían a generar más melatonina? Sí, definitivamente. Por ejemplo, todos aquellos alimentos que tengan triptofano, magnesio y vitamina B6 van a ser los alimentos que van a de alguna forma producir o ayudar a que tengamos este aminoácido esencial que es el triptofano, y del triptofano se va a derivar la serotonina, que es una hormona muy importante también para regular el ánimo y también el sueño, y después de esto viene la melatonina. O sea, al final el triptofano es quien va a ser el precursor para que podamos producir melatonina. Entonces, todos los alimentos ricos en triptofano, magnesio y vitamina B6. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, algunos pescados como el salmón, luego todo lo que son las lentejas, que es facilísimo de conseguir, los frijoles blancos, los garbanzos,
Espinacas, por ejemplo, los lácteos, los quesos, son muchos de los alimentos que podemos consumir con gran cantidad de triptofano. El cacao, el chocolate negro también, por ejemplo, es fácil de conseguir, y todas aquellas semillas, por ejemplo, las semillas de ajonjolí, que tienen muchísimo triptofano, las almendras, las nueces, este tipo de, hasta los pistachos tienen gran cantidad de triptofano. ¿Por qué no nos explica qué relación tiene esto que mencionó usted anteriormente, la melatonina con la luz? Bueno, importantísimo. Recordemos que nosotros, antes de vivir en esta era donde todo es luz artificial o iluminación fácilmente alcanzable, lo único que teníamos a nuestro alcance eran los cambios de luz a oscuridad que genera el ciclo de las 24 horas del día, ¿verdad? Entonces, la melatonina necesita de la exposición a la luz solar, o sea, necesita que nosotros nos expongamos a la luz para que empiece a sintetizarse a lo largo del día y alcanzar niveles óptimos en la noche para que luego con la oscuridad se libere. Entonces, no hay una adecuada producción de melatonina si no tenemos exposición a la luz solar, ¿ok? Y tampoco vamos a tener una adecuada liberación en la noche si no nos exponemos a la oscuridad. Y eso es parte de lo que ha generado un enredo o trastornos del sueño severísimos, y es por la exposición que tenemos casi permanente a la luz. Claro, porque estoy pensando en la gente que tiene horarios de trabajo complicados, ¿verdad? Que por ejemplo, trabajan de noche y duermen de día. Están como al revés. Exacto, incluso las personas con ceguera, por ejemplo, ¿verdad? O personas que viven en lugares muy encerrados y que no hay exposición a la luz, es parte de lo que se ve afectado. Digamos que en nuestro cerebro tenemos un reloj biológico que está ahí metidito en el núcleo, se llama el núcleo supraquiasmático, y está metido en el cerebro. Y nosotros tenemos genes que marcan la regulación de este reloj biológico. Entonces, aunque a veces estemos en algunas circunstancias extremas, por ejemplo, personas que viven en lugares donde la noche es demasiado larga, ¿verdad? En algunas épocas del año, o donde más bien las noches son demasiado cortas, etcétera. Entonces, hay una ritmicidad que sigue marcando este reloj biológico. Sin embargo, este reloj biológico necesita de algunos aspectos que se llaman los sincronizadores externos para poder funcionar y mantener esta ritmicidad. Entonces, los sincronizadores biológicos más importantes son el sol o la luz del día, la luz blanca del sol, y luego todos aquellos horarios regulares que mantengamos, por ejemplo, de alimentación, de ejercicio, de interacción social, etcétera. Entonces vemos cómo nuestros ritmos biológicos se ven marcados no solo por el día y la noche, sino también por nuestro comportamiento. Doctora, ¿y podríamos decir que una persona que sufre de insomnio, por ejemplo, podría deberse a niveles bajos de melatonina? Bueno, no tanto, es la única causa, me imagino. No, obviamente, ¿verdad? Tenemos insomnios primarios e insomnios secundarios, y pueden haber insomnios secundarios a muchas causas, incluyendo enfermedades médicas, ¿verdad? Pero no es tanto el hecho de que produzcamos menos melatonina. Claro, eso va a ir ocurriendo con los años, pero también esto es como cuando llega la menopausia, ¿verdad? O sea, me refiero que son cambios etarios, cambios que se van a dar normales por la edad, y que el cuerpo puede ir generando cierta compensación o equilibrio con respecto a ese déficit. Pero lo más importante es que nuestra conducta es la que está haciendo que nosotros no podamos liberar la melatonina a la hora adecuada. ¿Por qué? Porque supongamos que en Costa Rica anochece entre las 6 y las 7 de la noche, ¿verdad? De hecho, dentro de lo que es el espectro de la luz, parte de lo que hace que se libere la melatonina es el espectro de la luz, pero que tira a los tonos naranja, ¿ok? Mientras que la luz día está muy cargada de espectro de luz azul. Ok, es luz muy blanca. Cuando anochece, cuando vamos viendo el anochecer, ¿cuál es el tono que vemos en el atardecer? El color naranja. Ok, eso es como que si tuviéramos que hacer una transición de la luz día cargada de luz azul o de espectro azul hacia la luz naranja, que va luego
a iniciar el proceso de la noche. Entonces, necesitamos de este proceso para que la melatonina aproximadamente 3 horas después alcance su pico máximo y nos produzca somnolencia. Pero ¿qué estamos nosotros haciendo? Y me incluyo, porque soy parte de esta sociedad 24/7, en donde todavía a las 7, 8 de la noche estamos en la computadora trabajando con una luz blanca, ¿verdad? Muy intensa, o la luz que tenemos en la casa tiende a ser una similitud con la luz natural o la luz día, o sea, cargada de espectro azul, y también cuando estamos con el celular, lo que tenemos es luz blanca. Ahora, obviamente tenemos también la tecnología a nuestro favor en el sentido de que prácticamente todos los televisores actualmente, todos los celulares en su mayoría, van a tener posibilidades para que nosotros podamos seguir conectados de alguna forma a la tecnología, que tampoco es nada malo, pero que podamos ir cambiando la modalidad de la tonalidad de luz a nuestro favor y a que haya una liberación de melatonina. Muy bien, muy bien. Bueno, como les dije al principio, la idea no solamente es hablar de la melatonina que producimos, ¿verdad? Y de la cual hemos hablado, sino también de los suplementos que se encuentran en el mercado. Entonces yo quería que nos explicara. Son en su mayoría pastillas, ¿verdad? Hay de todo, Hay de Randall. todo. Sí, yo creo que ha habido ¿qué te puedo decir? Una explosión de cantidad de... Hay de todos tipos de melatonina, hay gomitas, hay spray, hay cremas para ponerse a nivel local. Luego te puedo decir que hay pastillas, ¿verdad? O sea, de todo. Y obviamente la importancia del tema de la melatonina es que hay que entender que es un fármaco, es un medicamento, ¿verdad? Normalmente se extrae de plantas, ¿verdad? De hecho, aclaro que todos los seres vivos producimos melatonina. Eso ya es algo que se tiene más que investigado, incluso bacterias, protozoos, hongos, o sea, todos producimos melatonina. Entonces, normalmente se hace extracción de melatonina de plantas o simplemente se hace como decirte, se toma la molécula de melatonina y se trata de sintetizar algo parecido, pero sintético, ¿ok? Las melatoninas, el tema es que hay que recordar que es un fármaco, es un medicamento. Y cuando yo me tomo el medicamento, estoy solapando el hecho de que yo tenga malos hábitos de sueño, ¿ok? O que no tenga un adecuado control con la luz, por ejemplo. O que quiera estar hasta X horas de la noche conectada a la tecnología, y obviamente eso va a hacer que mi propia melatonina no se libere a la hora en que debe ser lo correcto, ¿ok? Pero también recordar que la melatonina, y tal vez no lo dije ahorita, la melatonina es la que sincroniza todo nuestro organismo para funcionar, no solo el sueño, ¿verdad? La melatonina está relacionada, por ejemplo, a nuestros ritmos de reproducción, a los ciclos menstruales de la mujer, está relacionada a la liberación de hormonas, como hormona del crecimiento, hormona tiroidea, etcétera, a lo largo de la noche. La melatonina se encarga también de regular el peso y el metabolismo basal en la gente. Se ha descubierto que la melatonina endógena, o sea, la que producimos, la melatonina está en relación también a disminuir la proliferación de células tumorales, tanto de tumores benignos como malignos. O sea, hablamos de que la melatonina tiene ese efecto como de protección inmunológica muy significativo, y además inhibe la acción de un montón de sustancias que tienden a la inflamación en nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de tomar suplementos de este tipo, estamos ingresándole a nuestro cuerpo una hormona, aunque sea sintetizada, pero o sintética, perdón, estamos metiendo una hormona que va a producir un montón de cambios en nuestro cuerpo, no solo a nivel del sueño y la vigilia, sino en otros aspectos también. Doctora, ¿cómo sé yo que mis niveles de melatonina están bajos y que necesito suplementos de este tipo? Digo, ¿hay algún examen o solamente con que yo diga, ay, es que no puedo dormir? Bueno, eso todavía está en vía de experimentación. Te puedo decir que se han hecho pruebas o algunas investigaciones haciendo niveles de melatonina en saliva, por ejemplo, a lo largo del día, y también en sangre. Sin embargo, no se ha llegado como a ninguna conclusión contundente al respecto. Ok, la otra cosa que quería saber es si yo puedo tomar melatonina por la libre
o si necesita receta médica, prescripción médica? No necesita prescripción, o sea, cualquier persona que en este momento vaya a cualquier farmacia le van a vender melatonina e incluso se la van a recomendar, ¿verdad? Sin embargo, mi indicación como somnóloga, como especialista en medicina del sueño, es que sí debe haber una prescripción médica, porque la melatonina no va a funcionar para todos los trastornos del sueño. Hay estudios que hablan de que la melatonina tiende a disminuir el tiempo en que logro quedarme dormido, ¿ok? Y eso se ha comprobado, o sea, es más fácil que yo me quede dormido si tomo melatonina, ¿ok? Hay estudios que hablan que la diferencia es de 20 minutos y hay estudios que hablan de 45 minutos, que tampoco es algo tan significativo, ¿ok? Luego, en algunos pacientes se ha visto que sí mejora la continuidad del sueño y el tiempo total de sueño a lo largo de la noche, pero tampoco se puede, o sea, no hay estudios a más largo plazo de 4 años. Y en los niños no hay estudios contundentes después de 3 meses de uso, ¿ok? De hecho, antes de los 6 meses de nacido no está recomendada la melatonina. Y los estudios que hay en niños son escasos. Por lo tanto, a veces el tema de enviar melatonina a niños también es un tema de cuidado y debería estar a cargo básicamente del pediatra o del médico somnólogo, porque también pueden haber riesgos con el uso de la melatonina, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, yo le recomiendo siempre al paciente que vaya primero donde el médico para valorar realmente si la melatonina es algo que puede usar, si es algo que le va a hacer, si le va a ser efectivo dentro de su patología. Lo usamos muchísimo en los trastornos del ritmo circadiano, que son trastornos en los cuales el paciente se duerme demasiado temprano y se levanta demasiado temprano. O en pacientes que por lo contrario tienden a ser muy noctámbulos, se acuestan demasiado tarde y se levantan demasiado tarde al día siguiente. La melatonina ha demostrado tener la capacidad de acomodar un poco el ritmo, digamos, cronobiótico o ese ritmo del sueño y la vigilia, pero nunca solita, siempre tiene que ir acompañada también de la terapia comportamental que tenemos que indicarle al paciente de cómo hacer algunos cambios con respecto a sus tiempos de sueño y todo, a su restricción de tiempo en cama, para que la melatonina pueda funcionar. O sea, solita es difícil que logremos algo. ¿Y se recomienda que se tome de qué forma? ¿Cuántas veces al día? ¿A qué horas? Bueno, en realidad la melatonina debemos usarla aproximadamente de 1 hora a 1 hora y media antes de conciliar el sueño. Y obviamente también exponiéndonos a la oscuridad, estar como en penumbra, les digo yo a los pacientes. Hay que ayudarse un poquito con el ambiente, creando un ambiente propicio. Para que también nuestra melatonina se vea propiciada en su liberación, ¿verdad? Entonces, la melatonina exógena que estaríamos tomando, o la melatonina de afuera, o suplementada que estamos tomando, lo que haría es como darle más rapidez al funcionamiento de nuestra propia melatonina, ¿ok? Solo de noche realmente no hay estudios contundentes que hablen que, por ejemplo, que la gente que trabaja por turnos y que trabajó en la noche y ocupa llegar a dormir en el día, no hay estudios claros que hablen de que funciona a ese nivel tomándola en la mañana, por ejemplo, ¿ok? Entonces, solo para la noche, básicamente. Quiero ir intercalando algunas preguntas que nos están haciendo por redes sociales. Ajá. Evelyn Rodríguez, por ejemplo, le pregunta, ¿un niño de 2 años y una niña de 10 pueden tomar melatonina? Ambos tienen un sueño muy irregular y su descanso es deficiente. Durante la noche se despiertan hasta 5 veces. Ellos reciben sol y procuramos que los dispositivos electrónicos durante la noche no los utilicen, que estén apagados. Pero si tienen este problema, 2 años y 10 años. Bueno, habría que ver cada caso en especial, ¿verdad? Pero los niños a los 2 años tienen una producción normalmente de melatonina, y hacia los 10 años tienen el pico máximo de producción. O sea que no deberían estar teniendo problemas exactamente. causados por falta de melatonina. Exacto. Generalmente hay otros aspectos, ¿verdad? Niños cosas muy activos, que les falta un poco de actividad física. Yo no digo que sea el caso de los hijos de ella. Excesiva luz antes de dormir y que hace que no se produzca la suficiente, o sea, que no se libere la melatonina a la hora que deseamos. Habría que investigar un poquito más el caso. Sí, y como lo decimos, o sea, realmente no se ha demostrado tampoco una efectividad tan clara, y menos en el uso crónico. En niños no debería usarse más de 4 semanas la melatonina. Ok. Meli le pregunta si una embarazada puede tomar melatonina. No está recomendada. No. No está recomendada porque todavía no se conoce los efectos claros que van a haber a largo plazo en ese bebé que van a hacer.
Yancy Rojas, yo tengo fibromialgia, en teoría produzco muy poca melatonina y me es muy difícil conciliar el sueño. ¿Puedo tomarla? Bueno, en estos casos sí utilizamos melatonina tomando en cuenta que muchas veces las vías de la fibromialgia, que son las vías del dolor, ¿verdad? Están asociadas también a vías serotoninérgicas y como lo dije anteriormente, las vías serotoninérgicas también son las encargadas de producir melatonina. Entonces puede haber un déficit de melatonina, pero tampoco podemos decir que claramente está. En estos pacientes podría verse mejorada la calidad del sueño parcialmente. Sin embargo, creo que a veces como monoterapia, como terapia única, no va a funcionar para mejorar la calidad de sueño de un paciente fibromiálgico, sobre todo si hay muy mal dormir, si hay un sueño demasiado fragmentado o muy pocas horas de sueño. La melatonina podría ayudar parcialmente, pero no necesariamente la dejaríamos como única terapia. Ok. Estoy leyendo también mucha gente que tiene problemas de tiroides, como Adriana Morales. Dice que ella tiene 40 años y que es hipertiroidea. Y pregunta si eso le afectará porque le cuesta mucho dormirse por las noches. Normalmente cuando hay un paciente hipertiroideo, si el paciente se encuentra bajo control médico, se supone que a través de medicamentos podemos llegar a estar normotiroideos o eutiroideos, que significa un funcionamiento, digamos, o desde el punto de vista hormonal, normal. Entonces, el hecho de ser hipertiroideo, si yo estoy controlado, no debería afectarme en gran medida el sueño. Si el paciente está en un estado hipertiroideo en ese momento, ya sea porque la glándula está funcionando mal y está disparando un montón de hormona tiroidea, o por lo contrario, si más bien tenemos un exceso de medicamento y que por eso estamos hipertiroideos, ahí sí podría haber una correlación del insomnio con el hipertiroidismo. Ok, doctora, si yo decido tomar melatonina, ¿cómo escojo en qué presentación? Si son pastillas, si es inhalado, si son gomitas, como usted acaba de mencionar. Bueno, es muy importante esa pregunta que haces porque hay niveles de pureza, sobre todo en estos compuestos o suplementos que tienden a ser compuestos nutricionales o suplementos nutricionales, pues hay menos controles a veces, ¿ok? Sí. Entonces, hay que tener cuidado, por ejemplo, en cómo se da todo el proceso de producción de eso que vamos a ir a consumir. Hay desde ¿qué te puedo decir? Empresas que producen este tipo de suplementos de una forma muy eficiente y además con una producción muy controlada. Y hay algunos otros que no. Entonces no podemos consumir tampoco cualquier marca. Hay que ir a lugares serios o, por ejemplo, a lugares que tengan algún nivel de prestigio o farmacias incluso que tengan distribución de productos más serios en ese sentido. El nivel de pureza es muy importante. Normalmente vienen las etiquetas, ¿verdad? A veces cuando tomamos medicamentos de este tipo o fármacos de este tipo vienen con trazas de algo más, porque a la hora de que hacemos una pastilla tenemos que usar otras cosas para formar la pastilla, ¿verdad? Para darle incluso la forma de comprimido o algo. Entonces hay que recordar que ahí viene inmerso la molécula de melatonina, pero muchas veces eso que está alrededor de la molécula y que es lo que compone la pastilla o el spray, etcétera, es lo que puede provocar efectos adversos en la gente, desde diarrea, náuseas, mareos, somnolencia diurna excesiva al día siguiente y algunos otros efectos colaterales. Y hay algo, por ejemplo, que a lo que tengamos que prestarle especial atención, por ejemplo, en la etiqueta del producto. Sí, tal vez investigar un poco y ver la pureza, ¿verdad? Hay que buscar aquellos suplementos que tengan purezas de un 99 a casi un 100%. Okay. Eso es lo idóneo. A ese nivel. A ese nivel. Y luego también hay que buscar y ser muy crítico en lo que estamos tomando. Luego, un tema importante son las dosis, Randall, ¿verdad? Porque encontramos melatoninas que van desde 1.99 miligramos, o sea, 2 miligramos aproximadamente, hasta comprimidos de 20 miligramos en países europeos. Entonces,
ya en realidad ha habido como una restricción al respecto porque no se conoce que haya una diferencia abismal entre la dosis que producen 2 miligramos de melatonina versus 10. En realidad hay una efectividad muy similar, ¿verdad? Con esos niveles de dosis. Entonces, utilizamos dosis mayores para casos muy especiales. Pacientes, por ejemplo, con trastornos del ritmo muy importantes o pacientes que tienen enfermedad cerebral, no sé, desde accidentes vasculares cerebrales o algo que han tenido afectación directamente sobre el hipotálamo, que es justo donde está el centro de sueño, o pacientes que han tenido, por ejemplo, accidentes vasculares o tumores a nivel de fosa posterior, que es la parte más posterior del cerebro. Son pacientes que tienen ya sea afectación directa sobre la somnolencia excesiva o más bien sobre el insomnio, entonces ahí usamos dosis mayores, pero en casos muy específicos. En el Alzheimer, por ejemplo, y en enfermedades demenciales, se ha visto que la melatonina puede retrasar en alguna medida la sintomatología. En estos pacientes se han hecho estudios haciendo mediciones de la cantidad de melatonina que hay en líquido cefalorraquídeo y hay una disminución muy importante. Entonces, en los pacientes con demencias y enfermedades neurodegenerativas se está tendiendo a utilizar mucho la melatonina, pero con muchos fines. No solo para que el paciente duerma, sino también para disminuir como el estrés oxidativo que sufren los tejidos del cerebro en este tipo de pacientes. Entonces, a estos pacientes también se les puede indicar a veces dosis más elevadas. Ok. Doctora, ya para ir cerrando, ¿se puede consumir a cualquier edad o hay edades a las que usted cree que no sería tan conveniente? Está recomendado después de los 55 años, casi como no una obligación, pero es importante que la consumamos después de los 55, por todos los efectos que tiene, no solo sobre el sueño, pero siempre les voy a indicar de una forma responsable que antes de usar melatonina debemos tener una consulta, ojalá con nuestro médico internista, con nuestro médico de cabecera, con el pediatra en caso de los niños o con el médico somnólogo o especialista en medicina del sueño. Ok, sí, esa pregunta es importante porque mucha gente podrá estarse cuestionando en casa, bueno, ¿dónde qué profesional tengo que ir o dónde qué doctor tengo que ir? ¿Un internista podría ser una buena medida? Yo nunca voy a decir que ningún colega no puede hacerlo, ¿verdad? Porque en Costa Rica los médicos somos libres en ese sentido, pero lo que yo quisiera es que el caso del paciente esté muy analizado antes de indicar melatonina. Y además que tiene que ir siempre acompañado con cambios comportamentales en el paciente. Entonces, estos cambios comportamentales hay que individualizarlos, ¿verdad? Y por eso siempre les recomiendo, yo obviamente siempre voy a estar al servicio de todos como médico especialista en sueño, pero obviamente también sé que otras especialidades la indican y hay que ser muy responsable a la hora de indicarlo y como paciente también saber que no debo ir a la farmacia a comprarlo solito. Que por la libre. Exacto. Aunque me lo permitan. Aunque se lo permitan. Aunque sea posible. Ahora, no quiero que se me olvide esta pregunta tampoco. ¿Puede haber algún medicamento que tome la persona por alguna enfermedad de fondo que tenga que bloquee el efecto de la melatonina? Más bien podría haberse potenciado o afectado algunos medicamentos con el uso de la melatonina, por ejemplo, los anticoagulantes. O sea, pacientes que toman anticoagulantes no deberían tomar melatonina. Algunos antihipertensivos, o sea, medicamentos que usamos para controlar la presión arterial, también pueden verse afectados con el uso de la melatonina. Y algunos antiepilépticos pueden verse afectados con el uso de la melatonina. Entonces hay que tener especial cuidado en estos pacientes y siempre hacer una correlación de que el paciente lo está tomando, pero además que otras medicaciones toma para ver si realmente la melatonina está indicada o debemos elegir otro tipo de medicamento. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer conversar con usted. Gracias, Randall. Bueno, voy a darles los contactos de la doctora Liliana Estrada, 86 86 86 25. O al 2522-1000, la extensión 6084. Sí, el primer teléfono, Randall, ya no existe. Ah, bueno. ¿Cuál es entonces? Es el 2221-9659. 2221-9659. Tal vez los compañeros allá adentro en el switcher nos ayudan. Y el otro es el 8915-9990. 8915-9990. Correcto. 8915-9990. Ya van a aparecer los números corregidos ahí en la parte inferior de la pantalla para que usted tenga acceso a ellos y pueda consultar con la doctora Estrada
en caso de que sea, en caso de que sea necesario. Repitámoslo, doctora, 8990. 8915 Ah, ok. 9990. Ajá. Y el otro es el 2221 9659. 2221-9659. Tal vez los compañeros nos los hacen el favor de colocarlos ahí en la parte inferior de la pantalla para que la gente que esté en casa y que a lo mejor tiene alguna consulta en particular pueda utilizarlos. Ahí están, ¿verdad? Sí. Es correcto. Bueno. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a usted, doctora. Y ha sido un placer, como le dije, conversar acerca de este tema que yo sé que además despierta muchísimo el interés de tanta gente porque... Así es. Sobre todo en esta época de pandemia, ¿verdad? Se han exacerbado, creo que entre otras muchas cosas, los casos de insomnio. Así es. ¿Verdad? Y el tema de que nos quedamos luego ahí pegados a una medicación que no debería ocurrir, ¿verdad? Por eso tiene que ir siempre acompañado con la terapia conductual para que esto no ocurra. Muy bien. Bueno, muchas gracias.